¿Por qué afirman que estoy loco? Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso en la oscuridad. La enfermedad había agudizado mis sentidos. Mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Me es imposible decir cómo aquella idea entró en mi cabeza por primera vez. Pero una vez en mi mente me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito ni le tenía rencor. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero tampoco me interesaba. Creo que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y cada vez que me miraba, me fui decidiendo a matar al viejo para librarme de aquel ojo para siempre. Me toman por loco. Todos me toman por loco. Pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si todos ellos me hubieran visto con qué cuidado lo hice, con qué disimulo. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, a las 12, hacía girar el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba mi cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba 1 hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiese sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Tan cautelosamente. Sí, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Esto lo hice durante 7 largas noches, siempre a las 12, pero en todas encontré el ojo cerrado. Por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino ese ojo. Por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba con normalidad, con voz cordial, y le preguntaba cómo había pasado la noche. Tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, no llovió, y procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se movía con más rapidez de lo que se movía mi mano. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esa idea, y quizás me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Pero no me eché atrás. Su cuarto estaba tan negro como la boca de un lobo, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Le sería imposible distinguir la abertura de la puerta, así que seguí empujando muy suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico, y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante 1 hora entera no moví un solo músculo. Y en todo ese tiempo no oí que volviera a tumbarse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal y como yo lo había hecho durante 1 semana. Oí de pronto un leve quejido. Supe que era fruto del terror. No expresaba dolor o pena, o no. Cuando el alma se sobrecoge, brota de su fondo un sonido ahogado. Bien conocía yo ese sonido. Muchas veces lo sentí.
Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo, y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, intentando convencerse. Fui paciente, tratando oír que se hubiera acostado. Creyendo haberlo oído antes, me decidí a abrir una pequeñísima ranura en la linterna con muchísimo cuidado. Nadie podría imaginar con qué cuidado lo hice para que saliera un fino rayo de luz. Un hilo de luz brotó en la habitación y cayó de lleno sobre el ojo del buitre, abierto de par en par. Me enfureció ver con claridad aquel iris de cristal azul apagado y aquella tela que lo protegía. Solo veía su ojo. Nada más iluminé de su cuerpo al dirigirlo con acierto a ese punto maldito dentro de la oscuridad. ¿Por qué la gente toma por locura la excesiva agudeza de los sentidos? No lo entiendo. Pero en aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podía hacer un reloj envuelto en algodón. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, como el redoblar de un tambor que estimula el coraje de un soldado. Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. Admito que soy nervioso. Sí, lo soy. Y en ese momento, a medianoche, en el terrible silencio de esta antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía unos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte. Más fuerte. Pareció que el corazón iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. La hora del viejo había llegado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez. Nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo, echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que había resultado todo. Pero durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó. Por fin cesó de latir. El viejo había muerto. Levanté el corazón y examiné el cadáver. Sí, estaba completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así todo el tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Nadie podría llamarme loco de ver cómo escondí el cadáver. Lo descuarticé y recogí toda la sangre en una escupidera. Le corté la cabeza, brazos, piernas. Levanté después 3 tablas del suelo de su habitación y escondí en ese hueco los restos. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano hubiera notado la diferencia. Ni siquiera el viejo con su ojo.